alérgica fúngica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, asma severa crónica córtico-dependiente y la poliposis. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un corte de una sinusitis crónica hipertrófica. Vean ustedes la cantidad de infiltrado inflamatorio de linfocitos y eosinófilos. Eosinófilos son todos los que tienen el núcleo rojo. ¿Y qué sucede con los superantígenos y el asma severa? Se ha visto que el asma corticodependiente se ha demostrado persistencia de patógenos intracelulares como el micoplasma, clamidia pneumoniae y adenovirus. Todos estos ocasionan una hiperreactividad bronquial. Además, se ha visto que algunas exotoxinas, como la beta del estafilococo, se asocia a la existencia del motivo B-beta-8 y la aspergilosis broncopulmonar alérgica a la existencia del motivo BB13. También se ha demostrado la existencia de IgE específica para estos patógenos como causal de asma severa y aspergilosis broncopulmonar alérgica. Este padecimiento no es alérgico, pero estas biopsias son muy demostrativas y también se asocian a la existencia de superantígenos. Aquí vemos la piel de un paciente normal al que le pusieron un parche de superantígenos y vemos que sí hay un infiltrado inflamatorio. Pero ¿qué sucede con este parche si se coloca en un paciente con psoriasis? Que nosotros sabemos que la exacerbación de la psoriasis se asocia a colonización o a infección bacteriana faríngea, generalmente por estreptococo, pero también puede ser por estafilococo, y también sabemos que en la psoriasis hay disrupción de la barrera de la piel. Aquí tenemos las pruebas del parche en este paciente con psoriasis y vean ustedes la reacción que ocasionan los superantígenos en comparación con un paciente normal. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se sugieren para un paciente con una enfermedad por superantígeno? Reconocimiento temprano para inicio temprano de tratamiento específico antes de que se desencadene esta cascada proinflamatoria de feedback positivo que se va a volver incontrolable. En la fase temprana, antibióticos antivirales, antifúngicos. En la fase tardía, se ha sugerido experimentalmente bloqueo de las cascadas proinflamatorias con esteroides o anticuerpos monoclonales contra interleucina. Esto se ha demostrado que es muy difícil hacerlo porque las citocinas son redundantes, estimulan varias células, entonces yo en ocasiones al bloquear una interleucina estoy bloqueando también un mecanismo de defensa. Entonces es muy difícil realizar protocolos donde se utilicen los bloqueadores y se vean efectos positivos, por eso es que no se ha estandarizado nada. El bloqueo de factor de necrosis tumoral alfa por los nuevos bloqueadores, o sea, pentoxifilina, talidomida o anticuerpos monoclonales, bloqueadores de óxido nítrico, L-arginina o metilarginina, y el óxido nítrico es la principal causa de estrés celular, José Antonio. El óxido nítrico es la primera causa de estrés celular. El factor de transferencia, que puede reforzar la inmunidad innata, refuerza también el perfil TH1 rompiendo el círculo vicioso de citocinas redundantes. Y finalmente la gamma-globulina intravenosa, la cual tiene anticuerpos antibióticos, anticuerpos neutralizantes contra exotoxinas, vean qué interesante, anticuerpos contra citocinas, moléculas solubles de HLA2 que pueden ejercer inhibición competitiva con estas uniones que se están llevando a cabo, frenando así la cascada proinflamatoria. Y finalmente se está trabajando en vacunas experimentales para estreptococo y estafilococo. Entonces, la cosa está muy complicada. ¿Por qué? Porque tenemos a un individuo que tiene coexistencia de diferentes patógenos que producen diferentes superantígenos. Además, tengo diferentes patrones de respuesta individual en cada individuo, diferentes concentraciones de exotoxinas en diferentes momentos de la enfermedad y también diferentes concentraciones de citocinas en diferentes momentos de la enfermedad, diferentes patrones de respuesta CD4 y CD8 en cada individuo y finalmente diferentes motivos B-beta en cada individuo que favorecen diferentes colonizaciones. Entonces vean, realmente es algo complicado para decir vamos a dar tal cosa como varita mágica para tratar, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki. El uso clínico de los superantígenos, bueno, pues han sido utilizados como ayudantes en protocolos de vacunación porque son altamente mitógenos. Se utilizan también para analizar maduración, activación y tolerancia de los linfocitos T. En ratones inducen la delesión tímica en células T inmaduras, o sea, ayuda a estudiar la selección negativa. Y
finalmente inducen apoptosis de CD4 y CD8, dijimos que por la vía FAS, lo cual ayuda a estudiar modelos de autoinmunidad. Las perspectivas al futuro con esto, bueno, pues se ha visto que existe una cosa que se llama citotoxicidad celular dependiente de superantígeno. Entonces, los científicos han utilizado la capacidad del superantígeno para reproducirse, para activar células que expresen un determinado molécula a mayor histocompatibilidad, y estos se han conjugado con anticuerpos monoclonales dirigidos contra células cancerosas. Actualmente se están utilizando estos protocolos en el cáncer de colon. Aquí tienen una de las bibliografías, pero hay muchas. Puse prácticamente la primera porque es la que explica todo la fisiopatología y el mecanismo terapéutico, pero también pueden ser utilizados para depletar isotipos de células B en protocolos de estudios de enfermedades autoinmunes, ya lo dijimos. Por ejemplo, hay un protocolo donde se utilizan inyecciones semanales de superantígeno en ratones que inducen inmunoglobulina G anti-DNA, mejorando la proteinuria y retrasando la progresión de nefropatía lúpica. Entonces, imaginemos qué implicaciones terapéuticas puede llegar a tener este tipo de estudios, realmente es muy interesante. Entonces, no sé, eso es todo de mi parte, no sé si quieran discutir algo. Este es el niño, este es Javiercito. Aquí lo tenemos internado en la UCI del Instituto Nacional de Pediatría. Agradezco a Ale Medina la foto, es de Ale Medina. Y aquí está el niño, ya sobrevivió a su enfermedad, pero realmente pues son niños que se ponen muy graves por esta secreción exagerada de factor de necrosis tumoral. Entonces estoy a sus órdenes, estos son mis mails. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta en particular, pero no sé si tengamos tiempo para… Sí, sin lugar a dudas, si alguien desea, José Antonio Ortega Martel, adelante. Ahí viene Pepe Toño. No, primero agradecerte, muchas gracias, estuvo excelente la plática. Yo creo que algún día habrá que hacer un simposio de superantígenos. Es muy interesante. Cada vez se amplía más. ¿De qué depende que un superantígeno sirva, como tú dijiste, para evasión, para que un microorganismo bloquee la respuesta inmune y logre evadir la respuesta inmune en esos mecanismos de apoptosis? ¿De qué depende que un superantígeno se vuelva un superalergeno o ese superantígeno desencadene autoinmunidad? Porque también es otra teoría que desencadena autoinmunidad. O como tú dijiste al final, que bloquee la autoinmunidad, que ayude a la apoptosis de células autoinmunes. ¿O qué poder tienen esos superantígenos en la maduración del sistema inmunológico en las teorías de la higiene, para que ese superantígeno, muchas exotoxinas, finalmente ayuden o no a madurar el sistema inmunológico, predisponiendo o no a enfermedades alérgicas? Creo que la respuesta es la genética, seguramente, lo que tú comentabas. Obviamente es la genética. Bueno, ya dijimos que hay 3 probabilidades de activación del linfocito T. Y esa depende básicamente de la coestimulación, de la eficiencia con que se unan las moléculas coestimulatorias, el CD40 y el CD40 ligando básicamente, y la CD28 y la B7 y la CD86 y la B7-2. Entonces, de la fuerza de unión va a depender si hay alergia o tolerancia, si hay una estimulación adecuada, y cuando esta estimulación adecuada se pasa de tueste, y eso yo quiero pensar que está genéticamente determinado, porque no tendría otra explicación donde ya o tal vez que sea tanta la colonización y la proliferación de células que llega un momento en que ya no se puede frenar por este feedback positivo de producción del factor de necrosis tumoral alfa, en que sale ya de nuestro control y es cuando el paciente ya presenta el choque séptico, la coagulación intravascular diseminada y fallece. Eso en cuanto a la respuesta que cada uno sigue. Ahora, en cuanto a si es superalergeno o no es superalergeno, dijimos que para ser superalergeno es necesario que el individuo manifieste la porción BH3. Obviamente, si nosotros pensamos en el genoma, eso es lo que se sabe, que es indispensable que se manifieste la porción BH3 en la inmunoglobulina E, pero obviamente tienen que estar implicados muchos genes que predispongan a esta colonización excesiva o a esta respuesta de superantígenos. Para quienes tratamos dermatitis atópica sabemos que la colonización es muy frecuente y la respuesta es muy agresiva en ocasiones. Sin embargo, no todos los pacientes responden igual. Hay pacientes que se colonizan y presentan eritrodermia, verdaderamente toxicodermias muy severas, y hay pacientes muy descuidados que tú los ves en su tratamiento y todo, y que tienen problemas muy light. Entonces, obviamente, eso está dado por el sistema inmunológico.
Ahora, si me falta alguna, me dices.